Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me da gusto saludarlos y al que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude. Dios nos ayuda. Muy bien. Vamos al tema, estudiar la Biblia en esta mañana, en este nuevo día. Hay un versículo que quiero que leamos, 1 de Juan 2:6. Voy a hablar acerca de la importancia de permanecer en Cristo. La importancia de permanecer en Cristo. Y vamos a leer 1 de Juan 2:6. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bien, este texto que hace 8 días yo les dije que lo íbamos a tratar, lo voy a exponer en 2 enseñanzas, la de hoy y la del siguiente domingo. Son 2 partes ahí que el texto menciona dos frases importantes que debemos estudiar. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de permanecer en Cristo, porque al inicio del versículo dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, para andar como Él anduvo hay que permanecer en Él. Mire, el cristianismo no son simples frases bonitas, no, respecto a Dios y el prójimo, etcétera. No son frases que se quedan en el aire, no. El cristianismo tampoco son conceptos filosóficos ni teológicos que solamente lo alcancen los iluminados, o sea, poquitos, o sean conceptos que solo alcancen a entender los grandes teólogos. No. El cristianismo, sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios, nos lleva del conocimiento a la práctica. Nos lleva del oír al hacer. De otra manera quedaría como una filosofía así muy alta, solo para los iluminados, etcétera. No. El cristianismo en realidad es un estilo de vida totalmente distinto a cómo viven los que no aman a Dios. Es una vida totalmente distinta. El cristianismo son acciones, son demostraciones visibles, tangibles hacia Dios y hacia el prójimo. De otra manera, el cristianismo sería una de tantas religiones que hay alrededor del mundo, que son cientos de religiones. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para dar vida eterna? Los mandamientos sabes. Pues sí, no matar. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Haz esto y vivirás. O sea, hazlo. No solo te quedes en conceptos hacia Dios que pues ¿quién los puede palpar? Pues no mato, no robo. Bueno, se oye bien, pero luego le dices: haz esto y vivirás. O como le dijo en la parábola del samaritano aquel maestro de la ley, ¿se acuerdan? ¿Y quién es mi prójimo? No, pues no sé, pues mira. Y le contó la parábola del samaritano. Y al final le dijo: ¿quién de estos 3 crees que fue el prójimo? No, pues el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice: haz esto y vivirás. Santiago, el apóstol, este principio que estoy compartiendo con ustedes lo sintetizó magistralmente en su carta, Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, como ahorita todos aquí estamos siendo solamente oidores. Y como dijo una ancianita que asistía a una congregación, después de que terminó el servicio, el pastor le dice: bueno, hemos terminado,
que Dios le bendiga, y despide a la ancianita, y la ancianita dice, no, apenas es la mitad del sermón. ¿Cómo? Dice, ya terminé. No, ahora hay que vivirlo. Así dijo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente, o sea, es bueno oír, por supuesto, pero te quedarías a un 50% si nada más oyes y no haces. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que está engañada porque nada más oye y dice, ¡ay, qué bonito! Pero luego allá, en su relación con Dios cotidiana o en su relación con su prójimo, híjole, son pandilleros, es gente mala, gente con doblez. Entonces se engañan a sí mismos. En una ocasión, Jesús, enseñando a sus discípulos, se refirió a los fariseos que tenían este rasgo. Sabían mucho, pero no lo vivían. Y en Mateo 23, versículo 3, vean lo que les dijo. Así que a sus discípulos les dice, todo lo que os digan, o sea, refiriéndose a los maestros de la ley, todo lo que os digan que guardéis, o sea, que sea conforme a la ley de Moisés, guardadlo. Guardar aquí tiene la idea de obedecer, ¿sí? Guardadlo y, ¿qué dijo Jesús? Hacedlo. O sea, escúchenlo, pero vívanlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí está otra vez. Ellos dicen y no hacen. En la versión al día, la última frase dice, porque no practican lo que predican. En la versión lenguaje sencillo dice, porque enseñan una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Esto significa, eso se llama incongruencia. Los cristianos tenemos que ser congruentes, coherentes. Es decir, no solo es creer lo que oímos en la palabra de Dios, sino vivirlo de acuerdo o vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Entonces mis acciones tienen que demostrar que yo soy cristiano, que soy hijo de Dios. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces tenemos que ser gente coherente, congruente. El apóstol Juan, el apóstol del amor, era un hombre muy coherente, muy congruente con lo que creía y vivía. El apóstol Juan fue muy enfático en señalar que los cristianos, sin excepción, debemos de ser precisamente eso, coherentes, congruentes, es decir, viviendo lo que decimos creer. ¿Saben que Mahatma Gandhi, un hombre pues importante en la historia mundial, él cuando emigró de la India hacia Londres, Inglaterra, para estudiar abogacía, él fue hospedado en una casa donde eran cristianos, pero nunca se convirtió? Y una vez le preguntaron, oye, ¿por qué ellos nunca te influenciaron? Porque ellos son cristianos y ellos nunca te influenciaron con su enseñanza cristiana. Y dijo, no, dice, si ellos vivieran lo que dicen creer, este mundo sería tan distinto. ¿Qué fue lo que vio entonces? Pues todo lo contrario, había incoherencia y nunca se convirtió el hombre por el mal testimonio, por la incoherencia que vio con cristianos con los que estuvo muy cercano. Vamos a ver a Juan, el apóstol, en sus cartas, cómo él enfatiza una y otra vez las frases el que dice, las frases si decimos. Vamos a ver 5 textos. Primero de Juan 1:6. Aquí Juan está
pues enfatizando que debemos de ser coherentes, congruentes, que vivamos lo que creemos. Dice 1 Juan 1:6, si decimos, ahí está el primer, si decimos, o sea, todos decimos, yo digo, tú dices, todos decimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo les pregunto, ¿cuántos tienen comunión con Él? Todos decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí o no? Todos. Bueno, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ahí hay una incoherencia, una incongruencia. Decimos que tenemos comunión con Él, pero nuestras acciones son terribles. Ayer hablaba con un hombre que me contaba cada cosa. Él venía de visita, venía de otra ciudad. Y yo, ay Dios mío, ¿qué? O sea, tuvo problemas con hermanos que se decían hermanos, que decían tener comunión, pero bueno, no voy a contar todo lo que me dijo, ¿no? Pero no, sus vidas no reflejaban esa coherencia. En 1 Juan 2:4, Juan dice de nuevo, el que dice, ahora a ver, ¿cuántos conocen al Señor? Levanten su mano. Pues, la mayoría, ¿no? Ahora fíjate lo que dice aquí. El que dice, yo le conozco, todos dijimos, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, yo le conozco, pero soy incongruente. ¿Por qué? Porque no obedezco sus mandamientos. Por tanto soy mentiroso y la verdad no está en mí, porque no estoy manifestando lo que digo en mis acciones, lo que digo que creo y que lo conozco. Otro versículo, 1 Juan 2:9. Pregunta, ¿cuántos están en la luz de Cristo? A ver, dije, no, ya no la levanto porque ya nos pilló el pastor. ¿Cuántos están en la luz de Cristo? Pues todos. Todos decimos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. O sea, ¿cómo está eso, no? Hay una bipolaridad ahí, se te cruzan los ojos así. O sea, no es posible. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primero Juan 3:18. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 4:20. A ver, ¿cuántos aman a Dios? Todos, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es un incongruente, un incoherente. Y se está engañando a sí mismo, porque nada más oye, pero no hace. Dicho lo anterior, vamos a nuestro texto que leí al principio, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, ¿cuántos permanecen en Cristo? Todos. Ahora, el que dice que permanece en Él debe demostrarlo. ¿Cómo? Con acciones. Debe andar como Él anduvo. Entonces lo voy a dividir en dos partes, como les dije al principio. El que dice que permanece en Él. Ahora, para fin de andar como Él anduvo, debe haber de parte nuestra una acción, y esta es de permanencia constante en Él. El que tiene que demostrar perseverancia y constancia somos nosotros, no Él. Porque Él no falla, Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y Él está con nosotros. Entonces, nosotros si decimos que andamos como Él andó, si decimos, que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo.
Ahora, ¿qué implica permanecer en Él? Que es una acción que cada cristiano hace. O sea, Él no permanece en mi lugar para beneficiarme a mí. No. Él ya es permanente, Él es coherente, Él no cambia, Él no miente, Él es constante, etc. Pero nosotros no. Ahí es donde nos involucra a nosotros. ¿Qué implica permanecer en Él? Bueno, vamos a estudiar esta palabra, permanecer. Viene de meno. Meno es la palabra griega que se traduce por permanecer. Bien, este verbo tiene la idea de quedarse en un solo lugar sin moverse. Tiene la idea de quedarse en un solo estado o condición, o en una relación, pero de manera permanente. Una permanencia o una relación, en este caso, duradera, perdurable. Eso es lo que significa permanecer. También tiene la idea de perseverar hoy, mañana, todo el año, el que viene, todos los días de tu vida. Tiene la idea de mantenerse sin moverse en un lugar, en este caso, sin moverte de Cristo. Tiene la idea de quedarse a vivir en un lugar o con una persona de manera indefinida, como el marido que se compromete y la esposa que se compromete a vivir juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. No todos cumplen eso, pero hay otros que sí lo cumplen. O sea, la promesa que ellos hicieron, su vida a través de los años, 30, 40, 50 de casados, fue coherente. Se quedaron a vivir con su esposa con la que le prometieron que hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Por consiguiente, permanecer en Cristo no es si yo digo, yo permanezco. No. Bueno, pues si decimos, ¿verdad? Pero permanecer en Cristo implica vivir permanentemente con Él. Permanecer en Cristo es mantener una relación constante, perseverante, cotidiana con Él. Permanecer en Cristo, por consiguiente, nos va a llevar a andar como Él anduvo. ¿Sí? Fíjese, Jesús mismo insistió sobremanera la importancia de permanecer en Él. Pero repito, esa es una acción que nosotros hacemos, que el Señor nos pide, nos ordena, nos exige que permanecemos por nuestro bien, no para tenernos esclavos, ni mucho menos. No. Él insistió en la importancia de que nosotros permaneciéramos en Él. Fíjese, en 10 versículos que vamos a leer a continuación, en 10 versículos Jesús mencionó 11 veces el verbo permanecer. Interesante, ¿no? O sea, si no fuera algo importante, ¿por qué lo mencionó en 10 versículos? Lo mencionó 11 veces. Esto me recuerda a un maestro que tuve que cuando nos enseñaba la Biblia decía y se repetía algo enfático de parte de Dios. El maestro decía, si Jesús dice algo una vez, es importante, porque es Dios hablándonos, ¿no? Si Dios lo dice 2 veces, es muy importante. Si Dios lo dice 3 veces, o sea, la misma cosa, es muy importante. Pero luego yo le aumenté, porque hasta ahí se quedaba el maestro. Si lo dice 4 veces, es que es urgente.
Si lo dice 5 veces es que es muy urgente. Y si lo dice 6 veces es que es sumamente urgente. Y si lo dice 7, ya se me acabaron las 11 veces Jesús repite permanecer, el verbo permanecer. Miren, Jesús estaba por ir a la cruz, está con sus discípulos, les está enseñando. Algunos aseguran que el pasaje que vamos a leer se los compartió cuando estaban en el aposento alto, en el aposento donde tuvieron la cena antes de que él fuera a la cruz. Y él les enseñó lo que conocemos nosotros como la parábola de la vid verdadera, ¿sí? Y es en esta parábola donde Jesús en 10 versículos repitió 11 veces la palabra permanecer. Vamos a verlo. Vamos a Juan capítulo 15 versículo 1. Voy a leerla en la Biblia al día. Dice así Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, las ramas metafóricamente somos nosotros, ¿ok? Toda rama que en mí no da fruto, el Padre, que es el que cuida, es el labrador, el agricultor, la corta, la poda, no sirve de nada, ¿no? Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Versículo 3: vosotros, les dice a sus discípulos, ya estáis limpios, podados, tratados, están dando fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado, que les he dado, dice la Reina Valera. Fíjate, ustedes están limpios por la palabra. Hacemos un paréntesis en la parábola de la vid y vemos en Juan capítulo 8, retrocedemos un poquito en el Evangelio, donde Jesús le dice a muchos que estaban oyendo su predicación y creyeron lo que él estaba enseñando. Les dijo algo muy importante. ¿Qué creen que les dijo? Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 30. Un paréntesis ahí en la parábola. Juan 8:30. Hablando él esas cosas, o sea, el Evangelio, muchos creyeron en él. ¿Cuántos? Muchos creyeron en él. Dijeron, esto yo lo creo. Pero enseguida en el versículo 31, Jesús les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si invertimos esta última oración de Jesús o frases, se leería así: si ustedes no permanecen en mi palabra, no son mis discípulos. ¿Se entiende? Pero si ustedes permanecieren en mi palabra, en lo que yo les he enseñado, serán verdaderos discípulos. Ahora, viene la pregunta: ¿qué era lo importante que debían hacer toda esta gente que dijo que había creído en él? ¿Qué era lo más importante que debían de hacer después de haber creído? Pues ahí nos lo dice en el mismo versículo: permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra iba a ser una demostración de que eran verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, vámonos otra vez a la parábola de la vid. Vamos a Juan 15, versículo 4, ahí nos quedamos. Y es aquí del 4 al versículo 10,
donde Jesús menciona 11 veces el verbo permanecer. Acuérdense, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Toda rama que no lleva fruto, que no sale así como el banner que se hizo, que se ve el racimo de uvas, toda rama que no da fruto, pues el Padre la corta. ¿Para qué está ahí? Pero aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ahora, fíjate, en Juan 15:4 empieza Jesús con sus 11 menciones del verbo permanecer. Importante, muy importante, sumamente importante, urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice así: permaneced en mí, una. Y yo, dice Jesús, permaneceré con vosotros, dos. Dos veces mencionó el verbo, ¿no? Fíjate, si ustedes permanecen, yo voy a permanecer también. O sea, Él no se niega, Él es fiel y verdadero, pero a nosotros nos desafía y nos dice: ustedes son humanos y el esfuerzo de permanecer es de ustedes. La obra de permanencia es de ustedes. Ok, permaneced en mí, uno, y yo permaneceré en vosotros, dos menciones. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, 3. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí, 4. Noten esa pequeña palabra, si no permanecéis en mí. Ese sí es condicional, es decir, a menos de que tú permanezcas, no puedes dar fruto. Pero si tú permaneces, perseveras en Jesús, vas a dar fruto. Y cuando se habla de fruto, se habla del carácter de Cristo, de las acciones y del andar como Cristo anduvo, etcétera, etcétera. Esto que acabamos de leer en el versículo 4, donde menciona 4 veces en un solo texto el verbo permanecer, esto que dijo Jesús aquí en el versículo 4, hasta un niño lo puede entender. Hasta un niño lo entiende. Si una rama se separa del tronco, se seca y no da fruto. Pruébenlo, yo lo he hecho un montón de veces con los niños. Oye, mira, ¿te gustan la fruta? Mira, acá tengo un guayabo. ¿Te gustan las guayabas? Sí. Hay un niño bien guayabero que conozco. Le encantan las guayabas, se come 1 kilo. Y le digo: oye, mira, esta rama, ¿cuántas guayabas tiene? Y empieza: 8. Le digo: oye, ¿y si corto la rama con las guayabas? Dice: no, las puras guayabas. Dice: órale. Pues un niño. Le digo: ¿pero por qué? No, dice, para que la rama siga dando. Y luego, si no, ya cómo me da. Pues eso hasta un niño lo entiende. Pero los teólogos le dan vueltas y vueltas y vueltas. Y tú dices, y lo hacen como si fuera algo inalcanzable. No, esto nada más ciertas personas lo pueden entender. Ay, por el amor de Dios. Pero sigamos. Juan 15:5. ¿Cuántas llevamos? 4 menciones. Sigue Jesús diciendo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, ¿cuántas van? 5. Como yo en él, serían 6, pero pues, vamos a ahorrarnos una. Dará mucho fruto. ¿Cuál es la condición de dar mucho fruto? Permanecer en Cristo. Separados de mí no podéis hacer nada. O sea, no se puede dar el fruto que Dios espera que demos. Ya van 5 veces que Jesús habla de la importancia de permanecer, de ser coherentes con lo que decimos que creemos, de vivir lo que oímos. Porque permanecer en Cristo nos da
de su vida. Así como el tronco de la vid, donde corre la savia, pues nutre las ramas, que finalmente de manera natural, por esa alimentación de esa savia, pues dan el fruto, ¿sí? Dar fruto hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, en el versículo 6, que viene a continuación, llevamos 5, ¿verdad? Jesús les advierte a sus discípulos en ese entonces y a nosotros en la actualidad de que hay un riesgo real, un riesgo que corremos todos si no permanecemos. Es un riesgo que puede ser fatal si no permanecemos en él. Dice en el versículo 6, el que no permanece en mí, ahí ya van 6. Fíjate, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Obvio. Cuando yo escucho a un cristiano decir, no, yo estoy seco, no siento a Dios. Bueno, no es de sentir, ¿verdad? Es de creer. Pero que está ahí, no, yo no sé, que siempre algo anda mal. La respuesta es que no estás permaneciendo en Cristo. No estás permaneciendo en su palabra. A lo mejor estás odiando a un compañero de trabajo, o a lo mejor un hermano en la congregación. Dices que estás en luz, pero en realidad estás en tinieblas, y el que está en tinieblas, pues, dice que enceguecen las tinieblas, no puedes ver más allá. Por eso Jesús dice, el que no permanece en mí, pues se seca, y pues el agricultor o el labrador, que es el padre, dice, pues lo corta. Dice, así como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, cuando tú vas al bosque y quieres hacer una fogata, ¿qué tipo de madera tú recoges? Eso hasta un niño lo entiende, ¿no? Madera seca, porque ya no tiene vida, no está seca y está buena para hacer una fogata que se quema y ya desapareció, puras cenizas. Versículo 7. Si permanecéis en mí, ¿cuántos van? ¿Ya? 7. Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuántas van? ¿Ya? 8. Fíjate este versículo, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Yo he escuchado a cristianos que dicen, no, pues yo pido y no recibo nada. No me contesta. De 15 oraciones me contestó 2, dicen. Bueno, es que el asunto es que está escondido, por decirlo de una manera, el hecho del por qué te contesta o no te contesta Dios las oraciones. Porque dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras te gobiernan, mis palabras te dirigen, y mi palabra es mi voluntad para ti. Pero como no permaneces en Él ni en su palabra, pero sí pides, no sabes cuál es la voluntad de Dios, y le pides cosas que yo he escuchado cada oración, inclusive, pastor, ore por mí. Nunca se me olvida de una joven, pastor, ore por mí, porque hay un muchacho al que yo amo, y pues yo quiero casarme con él. Y le dije, bueno, pues sí, te apoyo en oración. Le digo, ¿puedo saber quién es? Y luego se me queda viendo y me dice, pues sí. Y cuando me dice el nombre de quién era, casi me desmayo, porque era un hombre casado. Yo le dije, ¿qué dijiste? Fulano. ¿Fulano? Sí, es que yo tuve un sueño que él se casaba conmigo. Mire, por respeto no le dije, estás loca.
O sea, ¿de dónde sacaste? Y todavía vienes a que yo te apoye en esa oración. No. Hay cada oración tan, como dicen los jóvenes, tan sacada de onda. ¿Por qué? Porque no permaneces en su palabra, no conoces su voluntad. Por consiguiente, lo que pedimos no va acorde a su voluntad, pero si permanecemos en Él y sus palabras nos gobiernan nuestros pensamientos, pedid lo que queráis y os concederá. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad, porque permanecemos en Él y conocemos su palabra, y no vamos a andar pidiendo o haciendo oraciones tan aberrantes. Otro dice: pastor, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. ¿Tienes trabajo ahorita? Sí, tengo un trabajo. ¿Y qué tal? Bueno, gano bien. Pero ¿por qué quieres otro trabajo? No, pues es que hay un cuate ahí que me cae gordo, se burla de mí porque soy cristiano. Pues vamos a orar para que Dios te dé otro, te lo va a dar y te vas a encontrar otro igual, o dos o tres igual, que se van a reír de ti. No inventes, hermano, quédate allí y aguanta y gánatelo para Cristo. ¿Saben cómo hacemos muchas oraciones que nada que ver? Versículo 8 dice: mi Padre es glorificado si dais mucho fruto. Obvio. Mostrando así, o sea, el dar fruto es una demostración de permanencia. Y es la demostración de que sois mis discípulos si damos fruto. Versículo 9: así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Y luego dice: permaneced en mi amor. ¿Cuántas van ya? 9. Permanezcan en mi amor. O sea, ahora, ¿cómo nos amó Jesús? Como dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿se acuerdan hace 8 días? Un mandamiento nuevo os doy, que no era tan nuevo. Dice: que se amen como yo los amé a ustedes. Entonces, permanecer en el amor de Cristo es amar como Él amó. Y ahí es donde algunos pues se les carga, ¿verdad? Y dicen: ay, no, qué difícil es ser cristiano, porque te falta amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Por eso es que sus mandamientos te pesan mucho, son muy difíciles, son muy gravosos. Cuando Juan, que era el apóstol del amor, decía: no, sus mandamientos no son gravosos, así decía. ¿Por qué? Porque el que ama sobrepasa cualquier cosa que le pese, porque ama, y el amor cubre multitud de pecados, dijo Pablo. O sea, deja pasar, olvida, perdona, porque ama como Jesús. A ver, cuando tú pecas y ofendes al Señor, ya como cristiano, y tú te arrepientes, Él te perdona, ¿verdad que sí? Pero que no se le ocurra a tu tía, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa fallarte, porque dice: no, esa sí no te la perdona. Ay, hermanos, qué incongruentes somos. No, si tu hermano peca contra ti, si aún 7 veces peca y viene y te dice: perdónale, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Perdona, y esa es su palabra. Si mis palabras permanecen en ti, entonces dice Jesús: permanezcan en mi amor. Ya van 9. ¿Será importante permanecer? Hay algunos que dicen que no. Hágame usted el santísimo favor. Dicen: no, Él ya hizo todo en la cruz, ya uno nomás, ya vive. Oye, pero a ver, ¿cómo vive? Bueno, sí, pues somos pecadores, pues todos pecamos. El pecado que hagas no te pasa nada. ¿De dónde sacas eso? Pues todo eso contradice lo que está diciendo el mismo Jesús, ¿o no? Entonces tengan mucho cuidado lo que escuchan. Necesitamos permanecer, perseverar.
es un sinónimo. Versículo 10. Aquí están las últimas dos menciones del verbo permanecer. Dice: si obedecéis mis mandamientos, aquí ya Jesús se mete más. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nada más con el mandamiento de que os améis unos a otros como yo los he amado. Pablo dijo en una de sus cartas: en esto se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo. Qué enseñanza tan más hermosa, ¿a poco no? ¿No le parece? O sea, es sublime, pero no podemos quedarnos ahí. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Esa es una parte. Pero la otra parte es: haz esto y vivirás. Se reproducirá la misma vida de Cristo allí. Sigo en el versículo 10. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. 10, ya vamos aquí. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 veces. ¿Será importante entonces permanecer en Cristo? Claro. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 1, 2, 5, 10, 20, no lo sé. Pero supongamos que tienes 30 años de edad. Y supongamos, porque pues nadie sabe, ¿no? Supongamos que vas a vivir hasta los 80. Tienes 30, te quedan 50. Piensa en 50 años perseverando, permaneciendo en Cristo. Eso se llama congruencia. Se dice del apóstol Juan, en un escrito de un cristiano de aquellos siglos, del primer siglo, llamado Jerónimo. Él escribió algunas cartas a los cristianos. Él era un líder. Y decía él en una de sus escritos que Juan llegó a ser un anciano que apenas podía caminar, y que cuando lo subían al púlpito para enseñarles, casi lo llevaban cargando porque ya estaba bien viejito, y que su predicación se paraba enfrente de todos y nada más les decía: ámense unos a otros, ámense unos a otros. Entonces no faltó el que dijo: ya me aburrió con ese mensaje. Y según este escritor le preguntó a Juan: ¿por qué siempre tú dices ámense unos a otros? Pues porque ese es el mandamiento de Jesús. ¿Lo vives? Imagínate nomás. No, hay gente que dice: no, yo necesito cosas bien profundas, teológicas. Cálmate, Jacinto. Cuando no puedes ni obedecerle a tu mamá, no tiendes la cama y quieres. ¿Qué? Somos tan ridículos y nos perdemos allá porque queremos imitar a lo mejor aquel que admiramos, o aquellos que admiramos que yo quiero ser como él. Es que enseña tan profundo que ni se ve. Digo, no todos los que tienen conocimiento profundo o son eruditos, no estoy diciendo que todos nada más saben y no hacen, pero saben ellos mismos, cuando se juntan los eruditos, los grandes conocedores de las escrituras, así como los de antaño, ellos mismos se dicen cosas. ¿Saben qué? Se me hace que nos estamos perdiendo en tanta cosa. Una vez, hace muchos años de esto, hará como casi 40 años de esto que les voy a contar.
iniciábamos casa de oración. Yo fui a buscar a un pastor, pues para pedirle consejo, apoyo, y me recibió muy bien, y pues Dios me dio gracia con él. Me decía, cuando quieras venir platicamos. Y nos hicimos amigos. Y un día me invitó a predicar a su congregación. Me dice, mira, Chuy, para que yo suelte el púlpito de mi iglesia, no con cualquiera. Yo le dije, ay, hermano, me siento honrado. Le digo, pero pues es una responsabilidad. No, pero compártenos una palabra. Me invitó a una reunión y Dios me dio una palabra, y al final el pastor dijo, oh, yo sabía que Dios te iba a dar una palabra para nosotros. Gracias, Chuy. En ese entonces yo tenía 26 años de edad. Iniciábamos esta congregación. Y pasó un año, 2 años. Y un día, él es un hombre muy, muy culto. Todavía vive. Es un hombre, pues es un teólogo con doctorados y bueno, en fin. Entonces un día me dice, oye Chuy, fíjate que vamos a tener una convención a nivel Latinoamérica de los mejores teólogos latinoamericanos y de España. Le digo, sí, pues qué bien, ¿no? Y le digo, entonces yo conocí a algún, le digo, como fulano, él va a estar aquí. O sea, me estaba nombrando gente que yo admiraba, leía. Entonces me dice, ¿y sabes qué? Orando el Señor me dijo, invita a Chuy porque le voy a dar una palabra para todos ellos. Así es que tal día tú vas a tener un devocional con ellos y les vas a compartir un pensamiento. Pero nada más tiene 5 minutos, me dijo. Y ya ven que yo predico largo. Le dije, 5 minutos. Le dije, bueno, para empezar, no, hermano, ¿cómo cree yo? O sea, no, ¿cómo yo? Si ellos son acá los generales. No, me dice, a mí Dios claramente me dijo que te va a dar un mensaje, pero breve, 5 minutos. No, cuando yo llego a mi casa, todavía faltaban como 15 días. No, yo oraba, Señor, y leía la Biblia y nada. Y un día ya se acercaba el día de ese devocional. Un día antes el Señor me dice, mira, te dejé hasta último momento. Lo único que les vas a decir es esto. Yo, ¿qué, Señor? Les vas a decir, ustedes se han acercado al árbol de la ciencia y del conocimiento y se han olvidado del árbol de la vida. Yo dije, ¿eso les voy a decir? Señor, ¿cómo les voy a decir eso? No, yo no les digo eso. Se los vas a decir. No, hermanos, yo llegué al devocional súper nervioso. ¿Cómo les voy a decir eso a los generales? O sea, que han comido mucho del árbol del conocimiento y se han olvidado del árbol de la vida, de lo sencillo del evangelio, de la vida, de vivir el evangelio en la acción más sencilla, en el mandamiento más sencillo, y se perdieron en el conocimiento. ¿Cómo les voy a decir? Pues llega el momento y me dice, ¿tienes 5 minutos, Chuy? Le dije, no voy a usar ni 1 minuto, le digo. En menos de 30 segundos lo que les voy a decir, pues ya es la hora, vente, me dice. Entonces ya hubo unos cantos ahí, y cuando ya me sueltan el púlpito, yo veo a todos esos hombres de Dios, un joven de 26 años, y empiezo a ver las reacciones de ellos. Uno dobla así las rodillas. Y otro, no me echen porras, apáguenle. Y otros así, en esa actitud, así como, ¿y este jovenzuelo qué me va a enseñar? Híjole, hermanos, unas actitudes terribles. Entonces, imagínate, se siente un terror
Yo sentía terror, pero el Espíritu Santo en mi corazón me dice: nadie tenga en poco tu juventud y suéltales lo que te dije. Les dije: miren, con mucho respeto, pues es un privilegio estar con ustedes. El mensaje de reflexión, de devocional, es bien cortito. Y se los dije lo más respetuoso que pude. Y les dije: miren, de parte de Dios, me dijo que les dijera esto, que ustedes se han acercado al árbol del conocimiento. Y eso está bien, porque se necesita conocimiento. Le decían, se necesita gente entendida, erudita, filosa en el conocimiento vasto de la palabra de Dios, de las profundidades de la teología. Todo eso se necesita, pero se han olvidado del árbol de la vida. No lo viven, se han perdido, se han quedado en las nubes. Y total, ya no me acuerdo ni cómo terminé y me bajé. Y cuando yo me bajo, me voy derechito para irme a mi casa. Y el pastor vio y se va por el otro lado. Yo ya iba casi en la puerta. Me dice: ¿a dónde vas? Me dice. Le digo: no, yo ya me voy. Le dije: no, aquí me van a hacer pedazos los hermanos. No, ¿cómo crees? Le digo: no, es que sus miradas, no les hagas caso. Dice: con razón Dios me dijo. Dice: le voy a dar una palabra a Chuy. Dice: no te vayas, espérate. No, hermano, ya me voy. No, espérate. Y total me quedé. Entonces ya llegó una exposición. No, de este nivel acá, mira. No sé cuánto. Bueno, yo no le entendí nada. Y no por menospreciar el conocimiento, pero su lenguaje era muy propio para los que estaban. No, el mío no era así. Yo me quedé. Dije: ay, Señor, con razón, ¿verdad? Me dijiste que les dijera eso. Porque había mucha arrogancia, se palpaba, se olía. Entonces ya da como una hora de enseñanza. Y ya ora y dice: va a haber el pastor dice: hay un receso. Dije: ahorita me escapo. Entonces ya todos rompen filas y ahí voy para afuera. Y el pastor otra vez, ¡Chuy!, me grita: espérate, me dice. Yo dije: pues, ¿qué trae el pastor conmigo? Dice: no, espérate, no te vayas. ¿Por qué te quieres ir? Le digo: no, es que tengo temor, tengo miedo, me dan miedo estos hermanos. Dice: no es para tanto. Y en eso estoy hablando con él y se acerca un hombre que yo conocía, un uruguayo, un teólogo. Ya murió él. No, mis respetos. Entonces cuando le vi que se acercó, dije: no, ahora sí. Yo pensé, pero oh, sorpresa, cuando se me acerca así, bajito, calvo, con su traje negro, así bien presentable, y me dice: pastor. Le digo: ay, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Y luego mete su mano en su saco y saca una tarjeta. Me dice: pastor, cuando vaya a Uruguay, este es mi teléfono y mis datos. Si usted un día va, llámeme, por favor. Me encantaría que nos predicara en la congregación que pastoreo. Ay, hermano, pues gracias. Todavía tengo ahí la tarjetita. El hermano ya murió, ¿no? Ya se veía como de unos 75 años. Después se me acerca otro. Me dice: oye, pastor, yo quiero pedirte disculpas, porque la verdad yo cuando te vi te menosprecié, pero eso que dijiste es la verdad, dijo. Nos perdemos y llevamos a la gente a todas esas cosas sublimes, pero no los aterrizamos. Gracias por la palabra. Luego llegó otro y llegó otro. Otros nomás de lejos me miraban. Y ahí aprendí algo. A permanecer en Cristo y tratar de vivir en la sencillez del Evangelio. Porque el Evangelio es algo que se vive. ¿Entienden? Es lo que Jesús está diciendo: permanezcan en mí. Ahora, rápidamente, vamos a ver al apóstol Juan,
Ahora él, ya como discípulo de Jesús, ¿cómo entendió perfectamente la importancia que Jesús le dio al verbo permanecer? Y como un buen discípulo de Jesús, él en su primera carta, nada más en su primera carta, repitió 17 veces el verbo permanecer. Como que se le penetró al apóstol Juan. Vamos, nada más lo vamos a leer. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, que es nuestro texto. Todos decimos que permanecemos, bueno, hay que andar como él anduvo. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz. 2. Y en él no hay tropiezo. Verbo permanecer. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Fíjate, está hablando de jóvenes sólidos, fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra permanecía en ellos y Juan lo veía. 3 veces van, dice, y habéis vencido al maligno. Los jóvenes, los padres, la gente de esa generación permaneció y vencían al maligno. 1 Juan 2:17. ¿Cuántas veces llevamos? 3. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 4. 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. 5. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. 6. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 7. Como que ese discurso de la vid verdadera lo marcó al apóstol Juan y a todos los demás, porque también Pablo, también Pedro hablaron de permanecer, de estar en Cristo, de perseverar en Cristo. Llevamos 7. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hay una unción que nos capacita para entender las cosas de Dios, y esa todos se nos es dada. Pero si permanecemos en Él, su unción de entendimiento, de discernir, permanece en nosotros. Ya van 8, ¿sí? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No se está refiriendo a que no aprendamos de un maestro de la Biblia, no, sino a que nosotros no debemos desechar, porque también la Biblia habla de que Dios dio pastores, maestros para que nos enseñen la palabra de Dios. Pero la unción, a fin de cuentas, ese discernimiento que Dios nos ha dado, que la unción tiene diferentes significados, pero aquí es el de discernimiento. Dice, no tiene necesidad de que nadie les enseñe. O sea, si tú permaneces en Cristo, cuando tú oyes una doctrina falsa, algo chueco, algo que no está correcto, como tú permaneces en la palabra, permaneces en Él, lo disciernes, lo entiendes. Sigo leyendo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado lo permanecer en Él. Vuelve a enfatizar, ya llevamos 9. 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, 10, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pongan atención. El sentido aquí de que todo el que permanece en Él no peca, esta frase no peca, significa no practica el pecado. Ahorita se los voy a demostrar. O sea, todo aquel que permanece en Él no practica el pecado, porque la traducción es un poco escueta y como que no le da todo el sentido. La palabra de Dios no
No es el problema es la traducción. No sé si me estoy explicando. Ese es el problema, ¿no? Entonces dice, el que permanece en él no peca. Entonces significa no practica el pecado. Porque en el versículo 9 del mismo 1 Juan 3:9, ahí nos lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. O sea, hay una diferencia en ser un practicante del pecado cotidianamente, así como por otro lado se persevera todos los días, también ellos perseveran en el pecado, ¿sí? Permanecen en el pecado cotidiano, como lo pecan, se gozan, se deleitan, no tienen cargo de conciencia, ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen. Se refiere a alguien que no es hijo de Dios, obviamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y luego nos dice la razón, porque la simiente de Dios, ¿qué? Permanece en él. Ya llevamos 11. O sea, la naturaleza nueva, somos nuevas criaturas, permanece en nosotros. Ya no practicamos. Dice, porque la simiente de él, de Dios, permanece en él y no puede pecar. Otra versión dice, no puede vivir practicando el pecado, porque es nacido de Dios. Mira, si tú has nacido de Dios, ya no puedes vivir practicando el pecado sin cargo de conciencia. Algunos cristianos se confunden, porque el hecho de ser cristiano no significa que ya nunca jamás vamos a pecar, ¿no? Pues no hay nadie perfecto. Pero algunos cristianos se confunden cuando, o sea, son de corazón sincero, pero luego de pronto se les sale una mentira o hacen algo, entonces se sienten mal. No, yo ya le fallé al Señor, ya no tengo remedio. Mira, el hecho de que te duela por haberle fallado al Señor es una señal excelente de que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te duele. ¿Antes te dolía? Pues no, pero ahora te duele, ahora lloras, ahora te sientes triste, te desanimas porque, ay, otra vez le volvía a decir, se me salió esta palabrota, ay, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ayúdame, se me hace que ya no sirvo para nada en tu obra, se me hace que, y el Señor te dice, hey, cálmate, no, por eso es bueno conocer esto. Entonces, fíjate, el cristiano, por su imperfección, puede eventualmente pecar. ¿Me están siguiendo? Todos fallamos. Pero ya no vive practicando el pecado. Esto es muy distinto. Ahora, ¿y qué cuando un cristiano peca? ¿Y qué si un cristiano peca? Bueno, el mismo Juan nos lo explica. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, ahí están los padres, los abuelos, todos los cristianos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequemos. Hay que permanecer en Él para vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo. Pero miren, les escribo esto para que no pequéis. Y luego añade, y si alguno hubiere pecado, esa palabra hubiere habla de algo eventual, no cotidiano de práctica, sino algo que es, con lo cual te enfrentaste, pudo ser una tentación y caíste. Algo eventual. Y si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego más adelante dice, si confesamos nuestros pecados, ya como cristianos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que le den un aplauso al Señor, de alabanza, de gratitud. Porque su bondad es grande, su misericordia es grande, y es importante entender esto. Pero sigamos con las veces que Juan mencionó el verbo permanecer. Llevamos 11 de 17. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos, entendemos, lo discernimos, que hemos pasado de muerte a vida.
Estaban muertos en pecado, Jesús llegó a nuestra vida, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, etcétera. Somos nuevas criaturas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, permanecemos en Él y mire lo que sucede cuando permanecemos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, la evidencia más irrefutable de que eres un hijo de Dios es si amas a tu prójimo como a ti mismo, y más todavía si lo amas como Cristo te amó. Y allí ya todo el conocimiento se está aterrizando, se está llegando al terreno de las acciones, de los hechos. Ese es el cristianismo en palabras sencillas. Llevamos 12. 1 Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántas van? 13. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. 14. Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos reprende, el Espíritu nos impulsa, nos alienta, nos consuela, nos llama la atención. Es eso a lo que nos referimos cuando decimos, ay, Dios me habló, porque son cosas acá muy del Espíritu, son cosas profundas que solo en nuestro ser interior captamos, ¿sí? Llevamos 14, 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios, se refiere así tal como yo los veo ahora, con estos ojos naturales, porque pues, el que se cae fulminado, ¿sí? Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Se reveló a Moisés ahí en una zarza, y oyó él una voz, y hubo algunas presencias que se llaman teofanías, o sea, presencia materializada de Dios, etcétera. Pero Juan dice una verdad, nadie ha visto jamás a Dios. Pero luego añade, si nos amamos unos a otros, ¿nota cómo insiste en eso? En la acción, ya no solo en el conocimiento. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. 15 llevamos ya. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí son dos. Yo puse 16. Nos ahorramos una. Y finalmente 1 Juan 4:16. Y nosotros, fíjate cómo termina su carta, hemos conocido. Ahí habla de conocimiento, ¿sí? Hemos conocido y creído, fe en Dios. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. No solo dijo que nos amaba, sino accionó ese amor y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Ese es el cristianismo, hermanos. No necesitamos profundo conocimiento. No estoy diciendo que no estudien. Hay que estudiar. Yo estudio mucho, leo muchísimo. Usted no se imagina. Hay muchas cosas que son sublimes, que a veces hay cosas que yo no comparto a nivel congregación, quizá porque no es el tiempo, pero a veces de manera personal hablo con pastores y luego hacen preguntas o yo les hago preguntas y de pronto salen temas profundos, y cuando
lo saco u otro pastor saca sus cosas profundas que ha entendido y conocido de Dios, a veces yo me quedo así. O cuando escucho algo de alguien que tiene un profundo conocimiento, digo, wow, tiene una unción, tiene un discernimiento, qué manera de entenderlo y de explicarlo. Pero luego veo la vida de esa persona y conozco gente que tiene profundo conocimiento, pero tiene una vida tan sencilla en su vida cotidiana como cristiano, que ama a su esposa, ama a sus hijos, es paciente. A veces están en un estado de pruebas así fuertes y tienen la fuerza suficiente para alentar a otros que están en una prueba difícil y los animan cuando ellos quizás están desanimados. Eso, hermanos, es el cristianismo puesto en práctica. Eso es permanecer en Cristo, porque nos lleva a andar como Él anduvo. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. Oremos dándole gracias a Él. Oremos pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de vivir lo que creemos, que nos conceda por su gracia, que nos ayude a ser congruentes.